Seguidores de Richie Blog, que ya andamos en eso de que si le cambiamos el nombre o no. Hasta ahorita va ganando los Richie Brothers y Richie Box. Hay que hacer una encuesta, vamos a hacer una nueva encuesta. Pues, ¿cómo están? Buenos días, saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Hoy vamos a hablar, tenemos muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Vamos a esperar un poco a ver cuánta persona llega. Necesitamos más personas. Ahorita somos nomás mi hermano, yo, mi mamá, mi perro Henshin, en estado de descomposición. Vamos a esperar a los romanescos, vamos a esperar a que lleguen unos cuantos más romanescos. ¿Qué les parece si empezamos cuando lleguen 15 romanescos? En cuanto lleguen 15 romanescos, vamos a dar inicio a este en vivo. ¡Romanescos! ¡Romanescos! ¡Repórtense, romanescos! ¡Romanescos! Pues qué chido estar aquí con mi hermano. ¿Cómo estás, Ricky? Ah, ya llegaron 8 romanescos. Muy bien, muy bien, muy bien. 8 romanescos. Saludos, romanescos. Muy buenos días. Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. 8 romanescos. Estamos aquí en el chat. Vamos a esperar que se junten otros 15. Vamos a ver, que lleguen otros 15. Hoy vamos a hablar del regreso de Julio César Chávez contra Floyd Mayweather el 16 de septiembre. Canelo contra Berlanga es el 14 de septiembre y Chávez contra Mayweather va a ser 16 de septiembre. El día de hoy vamos a platicar de eso, vamos a platicar acerca del estado de salud del Venado López, que, hombre, desafortunadamente, después de ese terrible knockout que le propinaron, pues salió en ESPN que tenía un pequeño, al parecer un pequeño derrame cerebral. Vamos a platicar del Venado López, que le deseamos que se recupere, hombre, porque es que esto es algo muy serio. El boxeo es un deporte muy serio, no se puede jugar boxeo como dice el señor Amador, que también lo van a operar tuiteó ahí el día de ayer de su cadera, que Dios le dé pronta recuperación y que salga rápido el señor Amador. Víctor Hernández, saludos Víctor, muy buenos días desde Córdoba, Veracruz, fíjate, yo estuve ahí, yo viví en Veracruz un tiempo, en Antón Lizardo, en Veracruz, ahí estuve en el puerto, en Antón Lizardo, ya te imaginarás qué andaba haciendo por allá. Pues no duré mucho, pero pues por ahí anduve, conozco Veracruz, es hermoso Veracruz, Antón Lizardo es maravilloso, me encantó mi estadía por ahí. Estuve ahí como tenía 15 años de edad. Saludos a nuestros hermanos de Veracruz, saludos a todas las personas que nos ven, ya somos 7, muy bien. ¿Y qué dicen? Vamos a esperar unos segundos más, unos 60 segundillos más, vamos a ver si por ahí llega el Martín, personas de la banda, miembros del staff. Antón Lizardo, municipio de Alvarado, muy lindo. Sí, no, precioso, Antón Lizardo. Precioso Antón Lizardo. Sí, tuve el mérito de estar ahí como cadete de la Heroica Escuela Naval Militar. Cuando tenía 15 años me salí, pues porque no aguanté la chinga, la verdad. O sea, es una disciplina tremenda. Mis respetos para los cadetes, mis respetos para todas las personas fuertes y trabajadoras que tiene mi país, México. Pues vamos a empezar ya, como la ven. Empezamos, Julio César Chávez va a regresar el 16 de septiembre contra Floyd Mayweather, y esto lo anunció el César del boxeo el día de antier en su cuenta de Instagram. Y después, pues obviamente, ¿no? Ya empezaron a sacar las noticias y lo vamos a ver en el día de hoy, si no es que ya has escuchado hablar de esto. 16 de septiembre, Chávez contra Mayweather. Fíjense bien, como profesional, Julio César Chávez tuvo 115 peleas, ganó 107. De estas 107 peleas, el César del boxeo ganó 86, si no mal recuerdo, 86 peleas por nocaut. Perdió 6 y empató 2. Su último enfrentamiento fue en septiembre del 2005, fue ante Groovy Riley y desafortunadamente perdió. Pues ya era un César del boxeo ya viejo, lento, y tenía que pelear. Ustedes saben, los que saben esa historia, ¿no? Pues para pagar todas sus cuentas, todo lo que le debía al SAT. Por eso peleaba tanto, porque tenía que recuperar dinero. Por cierto, el César del boxeo también va a sacar una nueva serie y la van a pasar por Disney+. O sea que llega con todo, Julio César Chávez
está en plan de hacer lana. Quiere hacer mucho dinero Julio César Chávez por parte de su reality show. Va a estar el Junior, va a estar Omar, van a estar todos sus hijos de Julio César Chávez, y ahí van a decir todo, van a soltar todas sus intimidades, toda su vida privada, todos sus problemas. Decidieron, pues, ¿por qué vamos a estar dejando que el Junior esté dando gratis la nota? Y son listos, son inteligentes. Dice, pues si el Junior quiere ser influencer, lo están apoyando, y esa es una manera de apoyar al Junior y sacar dinero. Julio César Chávez muy listo. Y luego con este doble gancho al hígado, fíjense, Julio César Chávez el 16 de septiembre contra Mayweather, pues le va a ir muy bien. Esto lo anunció ya Julio César Chávez en su cuenta de Instagram. Chávez contra Mayweather es posible, sí, lo anunció Julio César Chávez. King Ceballos, saludos, carnal. ¿Desde dónde nos ves? Anteayer, en su cuenta de Instagram, Julio César Chávez sacó este afiche que te voy a enseñar, mira. ¿Sí lo ven? ¿Se ve? Sí se ve, ¿verdad? Y lo sacó desde su cuenta de Instagram, Julio César Chávez 115, para que lo chequen, para que lo sigan. Y lo posteó. Floyd Mayweather estuvo de acuerdo con esto y ya le están dando promoción, le están dando publicidad. Al parecer la pelea va a ser en peso súper ligero. Miren, les voy a leer. Es que Julio César Chávez lo posteó en su Instagram diciendo, ¡hay tiro! Ahí les va el artículo. También hay un artículo en el AM y se los voy a dejar aquí en la cajita de comentarios. King Ceballos, yo sí pagaría hasta $1 millón por eso. Aquí, mira, yo veo a Chávez en franca desventaja, por la edad, pero los dos en su prime, Julio César Chávez en su prime y Mayweather en su prime, yo creo que Chávez le daría una santa madrina, a Mayweather. Y sí le daría una buena madrina a Mayweather, yo creo que sí. En su prime, los dos en su prime. Ahorita no sé, quizás va a ser una exhibición, pero si fue un pleito oficial, yo creo que Mayweather sería los puntos. Va a ser muy bueno ver este choque de estilos, el elusivo Mayweather con su Philly Shell, y Julio César Chávez con su cintura de goma y su cabeceo, su cabeceo chingón, su técnica, su golpe, su gancho al hígado. Es una pelea muy buena, y por ser de exhibición, no importa, o sea, es genial. Sí, va a ser el 16 de septiembre. Tengo aquí el artículo, se los voy a dejar, porque ya después de esto, medios oficiales ya empezaron a hablar de esta pelea. Y se los voy a dejar aquí en el chat. Por cierto, el día de hoy, mi hermano y yo vamos a estar regalando membresías, ya somos 21 personas, muy bien. Mi hermano y yo vamos a regalar membresías. Creo que tenemos 5, ¿verdad, Richie? Porque este canal lo llevamos entre mi hermano y yo. Y Tora. Sí, 5 membresías. Sí, ahorita Richie está de floor manager. Es mi mejor amigo. Gracias a él estoy yo aquí con ustedes. Gracias, amigo. Y aquí les voy a dejar el artículo, miren, para que lo chequen. Y salió en el AM, es un medio oficial, de la pelea de Julio César Chávez contra Floyd Mayweather. Y se los dejo aquí fijo en el chat. Por eso es importante que se agreguen al chat. Nos están viendo más personas. Quiero invitarlos a que se acerquen al chat, porque aquí en el chat voy a compartir, les voy a dar las fuentes. Porque no nomás es hablar así de chisme, que hay un chisme aquí. No, hay fuentes y nos esperamos para hacerlo mejor en un en vivo. Preferimos no sacar video de esto porque queremos compartirlo con ustedes y ver si hay alguien de la banda del 58, alguno de los romanescos, pues para intercambiar algunas opiniones y ya después hacer un video. ¿Cómo imagino un Canelo contra Chávez, 147 libras? Bueno, pues es que mira, sabes, King Ceballos, ¿no? Que la diferencia de pesos y todo eso pues es muy importante, pero en condiciones súper especiales, en condiciones óptimas y en nuestro mundo maravilloso, que todo es posible en el mundo de la imaginación, yo creo que Chávez sí le gana a todos, menos a Alpúas Olivares y a Salvador Sánchez, para mi gusto, y
esa es mi apreciación. Ya ven que para gustos los colores. Yo creo que Salvador Sánchez fue el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Y en segundo lugar yo pondría al Púas Olivares como el mejor boxeador y después a Julio César Chávez. Para mí el cuarto sería el Finito López. En un quinto yo pondría al Chango Casanova por ser de León. A un sexto pondría al Kid Azteca, que fue campeón sin corona. Nunca llegó a ser campeón del mundo. Y en séptimo pondría a Juan Manuel Márquez, en 8 a Humberto La Chiquita González, en 9 pondría a Lupe Pintor y en 10 a El Caña Zárate. Ese sería mi top 10 de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Yo sé que es muy polémico. No puse a Carlos Palomino, no puse a quién más. ¿A quién más no pusimos? A Canelo, no lo pusimos. Yo les digo, quieren que hablemos también del Canelo contra Berlanga, pues sacamos un video, ahorita se está procesando ese video, yo creo que va a salir el miércoles o el jueves, primero Dios. A Canelo no longer pueden comparar con ningún peleador mexicano del pasado, él es un supermediano. Sí, y todas las épocas, estoy de acuerdo, saludos FN Sports, o sea, todas las eras son diferentes, no se pueden comparar, por eso lo decimos, en nuestro mundo espectacular y fantasioso, en un mundo perfecto, así sería, ¿no? Pero sí, estamos conscientes de eso, estamos solamente especulando, aquí no somos analistas deportivos, ni somos como Chava Rodríguez, no nos pagan por hablar bien de cierto boxeador o mal de aquel, no, decimos nada más lo que vemos, lo que nos gusta, nuestra opinión, y compartimos las suyas, porque este canal es también gracias a ustedes, muchas de sus opiniones, de sus comentarios nos sirven para hacer videos. Me adivinaste el pensamiento, te voy a preguntar quién ganaría Sánchez contra Chávez. Para mí, Salvador Sánchez en su prime, en condiciones óptimas, en peso, no sé, sería el peso super ligero. Ahí Salvador Sánchez tendría que hacer el ajuste, pero en nuestro mundo de fantasía, ¿por qué no? Somos fans, ¿no? Y es lo que platicamos. Cuando estás con tus compas, ¿a poco no platicas de estas cosas? O sea, estás hablando de boxeo y es de lo que platicamos. Por eso yo creo que les ha gustado este canal, porque aquí nos gusta platicar mucho con ustedes. Porque pues a final de cuentas no estamos compartiendo algo que nos gusta y es bien chido poder tener diferentes puntos de opinión y así se forman las ideas, los debates, los videos. Por ejemplo, ahorita, saludos Joshua, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Joshua? Saludos Joshua, gracias, bienvenido, suscríbete al canal por favor. Saludos y siéntanse cómodos, siéntanse bienvenidos. Yo creo que ya sería la hora, mi Richie, vamos a regalar cinco membresías. La membresía está chida porque tienes acceso anticipado a videos, tienes muchas cosas que le gusta a YouTube promocionar. Y se supone que está chida, ¿no? Vamos a regalar ahorita cinco membresías. Y si les gusta, pues ahí está. Y si no les gusta, pues no pasa nada. Tomos gratis. ¿Listos? A los romanescos, 5 romanescos. 5 romanescos van a estar ya con nosotros. Romanescos, ¿listos? Vamos a rifar 5 membresías. 5 membresías gratis. 1, 2, 3, ahí va. Eso, muy bien, ya están. Muy bien, 5 usuarios. Ahí está, muy bien. Joshua Rivera, eres miembro. Javier B es miembro. Walden 8, miembro. Eloquendo Artificial es miembro. Alejandro Velázquez es miembro. Muy bien, qué buena onda. Gracias Richie. Gracias, ese fue el tío Richie, gracias. Que hoy anda de floor manager. Oh, qué buena onda, Pues ya somos más miembros, ya más romanescos en el canal. Es el de los comentarios, es mi hermano, es Richie. Richie Block. Boxeo golpe tras golpe. Saludos, gracias, carnal. Dice saludos y felicitaciones, canal de Richie Block. Excelente trabajo. Es trabajo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y ahorita los videos están saliendo un poquito más dilatados. Les voy a explicar por qué. Si se fijan, los videos ya están saliendo con una duración de 15, 20 minutos aproximadamente. Y es porque queremos ofrecerles contenido de mejor calidad, ¿sí? Y las noticias, no vamos a hacer videos de noticia a menos de que sea algo realmente excepcional, algún knockout chido, algún campeón mexicano que se haya levantado en alguna otra parte del mundo, algo así.
y que tengamos la posibilidad lo vamos a hacer, pero ya no vamos a estar sacando así. Yo no me pierdo, chico. Ya nos vamos a estar sacando videos y videos y videos así de noticias. No tiene sentido porque pues, lo podemos ver por otro lado. Mejor vamos a regresar a nuestras raíces. Muchos de ustedes nos conocen por videos clásicos. Vamos a seguir haciendo videos de boxeo clásico y con más tiempo, con mayor calidad. Un length time de 15, 20 minutos pues, para que disfruten nuestro contenido porque hemos recibido muchos mensajes en Twitter sobre todo y aquí que les gusta nuestro contenido, que quieren que hagamos los videos más largos. Entonces es lo que estamos haciendo. Ahorita mi hermano y yo estamos preparando un nuevo video. No sé si ya vieron el de Agapito Sánchez. ¿Vieron el video de Agapito? El ciclón. ¿Saben quién es Agapito Sánchez? No, Agapito Sánchez es, yo creo que el mejor boxeador de República Dominicana de todos los tiempos. Si no han visto el video de Agapito el Ciclón Sánchez de República Dominicana, les recomiendo que lo vean. Es un video que sacamos este domingo pasado, lo sacamos a la 1 de la tarde. Está chido, está bueno, está reflexivo. Lo mataron a los 35 años. De esas personas de mecha corta que se andan peleando con todo mundo, pues uno no sabe y pues que le sale con la fusca al Agapito y ya no más Agapito. Ahí quedó. Y ese video nos lo recomendaron ustedes en un comentario. Entonces checamos la historia, mi hermano y yo no conocíamos a Agapito y nos empezamos a investigar y no, hombre, qué historia tan impactante, 35 años, ni siquiera se había retirado del boxeo. Y al rato platicamos también del venado, ¿eh? Pues de entrada, mis amigos, somos 48 personas aquí. En el chat 51, está subiendo muy bien, 51 romanescos. A ver. Me voy a ir a mi cuenta de X. Síganos también en X o Twitter, porque ahí están las noticias más rápido. Me gusta más que el Facebook. Me gusta más este Twitter. Las noticias son más rápidas. Antes de llegar al Venado López, pues que Ángelo Leo ya está buscando pelear contra Naoya Inoue. Fíjense, después de ser ahora el nuevo campeón de la IBF, después de ganarle a Venado López, Ángelo Leo quiere a Naoya Inoue. Esa pelea me parece que va a estar buena, pero que se haga fuera de Japón, aunque lo dudo. Aquí en las últimas noticias, Mike Tyson ya está listo para su confrontamiento contra Jake Paul. Subieron ayer una rueda de prensa. Mike Tyson se vio enojado, sí se vio que le dio un buen golpe en el hombro a Jake Paul. Se dieron de empujones. Yo creo que va a estar buena la de Mike Tyson contra Jake Paul y la razón por la cual yo quiero ver Jake Paul contra Tyson en Netflix. Bueno, uno es porque va a ser Netflix y se supone que no nos van a cobrar, se supone que va a ser gratis. Y quiero ver a Mike Tyson darle un buen golpe a Jake Paul. Si lo pueden sentar, mucho mejor. Solamente veo esta pelea por un solo golpe de Tyson. Entonces, aviéntese uno, mi compa de Urbano Dávila. O Saldívar, traigo escuela de esos dos super escuelazas. Si no has visto uno de Saldívar que hicimos hace tiempo, hay que hacer una actualización de Vicente Saldívar, sí. Me late esa idea. Tank Davis con Inoue sería pues la batalla del siglo. Todo el mundo queremos ver esa pelea, pero pues Tank Davis nunca va ni subir ni bajar de ligero, es un ligero natural, él se siente a gusto ahí y Gervonta Davis, él lo ha dicho, no se piensa mover de división. Mazatlán, dice saludos desde Antro Clásico, Mazatlán, México Bar, saludos BM Tapia, saludos carnal, bienvenido a tu canal, bienvenido. FN Sports, lo que me gusta de este canal es cómo cuentan la historia, es muy importante el relator, excelente trabajo, gracias, y es un trabajo en equipo, está mi hermano, está mi mamá, básicamente somos nosotros y lo hacemos con mucho gusto, es lo que nos gusta. Y ya les digo, esta pelea de Mike Tyson contra Paul, sí se va a dar. Mike Tyson se ve muy bien, se ve muy fuerte, Jake Paul se ve como que muy hinchado, como que le entró mucho a las hamburguesas para dar el peso, porque tiene que ser el peso pesado. ¿Sí peleará el Tank con algún japonés o se la arruga? Se la arruga, Joshua. Al Tank Davis te digo que no, él no piensa ni subir ni bajar de división, lo ha dicho varias veces, él se va a quedar ahí a reinar por largo tiempo y a hacer dinero. Y pues está en su derecho. Bueno, aquí lo que les digo de boxingmachine.com, que ya está Ángelo Leo, ya está llamando a pelear a Naoya Inoue.
Pues enhorabuena, ahorita pasa por buen momento, porque ganarle al Venado López no es fácil. También el video de Oscar de la Hoya ayer subió un video a su cuenta de Instagram bastante desagradable. ¿Ya lo vieron? No lo vean, si no quieren tener pesadillas. Sale literalmente Oscar de la Hoya bailando en tanga con lo que parece ser su esposa. Y con muy mal ritmo, pésimo ritmo, y ahí se le ve ahí el cheto a Oscar de la Hoya. También no creo que vamos a hacer video de eso. Saludos a nuestro amigo FN Sports. Y qué suerte, fíjate, Joshua, que te tocó la membresía, porque cada vez que hacemos cada vez que me entretuve viendo el video de Oscar de la Hoya, fuera de aquí, Oscar de la Hoya. Si no han visto ese video de Oscar de la Hoya, véanlo para que vean de la cosa tan desagradable a lo que me estoy refiriendo. So pena de que van a tener pesadillas. Es que estoy buscando la noticia del venado. Aquí están. Pues apenas, esto fue del 17 de agosto, y se hizo viral. Matt Brunch, de Boxing CEO y host, y luego salió también en otros medios y en brunchboxing.com. Se los voy a dejar aquí la noticia del venado, también en la descripción, aquí, ahí les va, para que la chequen, de lo del derrame. Qué mala onda, la verdad, o sea, qué mal y qué lamentable lo del Venado López. Pues vimos que no fue una pelea fácil, vimos ya el Venado López tiene pues sus 30 años y ahorita lo primero es que salga de esto, primero Dios, que recupere su salud, si hay algo que hacer de rehabilitación, pues que la haga, y ahí poco a poquito. Oscar de la Hoya, sí, hombre, ahorita vamos a Oscar de la Hoya, porque tiene planes muy siniestros. Y pues qué mal, o sea, sí da mucha tristeza, y ahorita lo que hay que hacer es ser empáticos y hay que apoyar mucho al Venado López, hay que mandarle todas nuestras mejores vibras nada más con él. Y primero Dios, que se recupere, y pues ya, ojalá que haya tenido un buen ahorro, que se haya rodeado de buenas personas, ¿no? Que haya buenas personas alrededor de él, y que primero Dios salga adelante el Venado, hombre, porque a esto es a lo que se exponen los boxeadores. Sí, se veía muy cansado, y es raro, FN. Ahí es raro que el Venado se viera cansado en un pleito. ¿Por qué? Porque es maratonista, es atleta, ha ganado inclusive maratones el Venado López. A mí me sorprendió mucho verlo cansado. No sé, a lo mejor no se preparó adecuadamente. Esa impresión a mí me da que se confió y no se preparó adecuadamente. Como sea, ahorita lo principal es que se mejore de su salud y que salga adelante. Por eso yo les digo en los en vivos, en esos últimos en vivos sobre todo, a mí sí me gusta y me da mucha alegría que los boxeadores se retiren jóvenes y con el mayor cantidad de dinero que puedan, porque pues están arriesgando ahí su vida. Se merecen las cantidades que están ganando actualmente, se merecen todo el dinero que ganan, y es poco, la verdad, se me hace poco, más les pagan a los futbolistas. Ya no voy a hablar de los futbolistas, pero es cierto, se me hace poco porque pues ellos arriesgan su vida, ¿no? Oh, Bones, qué huele, Bones, qué bueno verte aquí, ya llegaron todos los romanescos, eso es todo, ya llegaron todos los romanescos. Siento que el Venado López, dice Bones, vamos a leer un poco sus comentarios ahorita antes de seguir con los temas. Bones, ¿qué hubo? Siento que el Venado ya no va a regresar al 100%. Pues que sea para bien, lo que sea, pero cada bien, y que sea para bien. Vamos a estarlo siguiendo. Al parecer, sí es un pequeño derrame, pero es lo que les quería decir. Ya lo suspendieron. Médicamente, el Venado ya está suspendido. Y esto viene en el artículo que les acabo de compartir. Hablo antes de la pelea, dice FN Sports, habló antes de la pelea que ya quería subir de peso, quizá por ahí sea el problema. Estaba trabajando la subida de peso, no la supo manejar bien y llegó cansado. Le faltó el cardio. Sí, porque se me hace increíble, de que, o sea, físicamente cansado, o sea, todo con el sacando el aire,
O también pudo haber sido, porque no podemos desacreditar tampoco el trabajo de Angelo Leo. Angelo Leo también hizo un muy buen trabajo golpeando el cuerpo del venado. Entonces, no sé, golpes al hígado, costillas rotas que te hagan respirar más lentamente, porque el Angelo Leo, ya nos decía este Martín Vélez, que era muy bueno, y de hecho sí fue campeón en su división. Subió de peso Angelo Leo y para él no fue ningún problema. Sí se nos hace raro. Pues miren, el artículo que les acabo de poner dice más o menos esto. Luis Alberto El Venado López ya se está recuperando de una hemorragia cerebral tras su derrota por nocaut ante Angelo Leo el 10 de agosto. Mark Kriegel, él fue el que está sacando lo de la hemorragia. Mark Kriegel de ESPN informó que El Venado López, quien defendía su título de peso pluma de la FIB por cuarta vez, sufrió una pequeña hemorragia cerebral. Sí, pero no por pequeña deja de ser delicada, es algo delicado, lo sabemos. Hemos visto infinidad de tragedias en el ring. Hemos hecho videos de ese tema precisamente. El que vimos de Lupe Pintor contra este Michael, ¿sí es Michael? Owen, el boxeador de Gales. Y también el de Ultiminio, Johnny Owen, exactamente. Gracias, mi Richie. Johnny Owen contra Lupe Pintor. Y fue Lupe Pintor hasta Gales, porque capricho de Johnny Owen. Johnny Owen quería pelear contra su ídolo, Don Lupe, y pues Don Lupe terminó matándolo ahí en el ring. También Ultiminio Ramos y muchos otros casos. Tenemos un video de lo de Ultiminio Ramos, por ejemplo, y también de Don Lupe. Es muy peligroso. Mark Kriegel de ESPN informó que El Venado López, quien defendía su título de peso pluma de la FIB por cuarta vez, sufrió una pequeña hemorragia cerebral. Durante la pelea terminó en el 10º round con un knockout que dejó a López necesitando atención médica inmediata. Y ojo, ahí les va. Como resultado de la lesión, la Comisión Atlética de Nuevo México ha suspendido médicamente al excampeón de 30 años. Venado López ya está suspendido, según este artículo, por la Comisión Atlética de Nuevo México. La lesión del Venado López es un sombrío recordatorio de los peligros inherentes que vienen con el hermoso y brutal deporte del boxeo. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí cita otros ejemplos. En el 2023, Conor Coggill, de 27 años. En el 2022, Simiso Butticelli, un boxeador sudafricano de 24 años. Y el artículo termina diciendo, el futuro del Venado López sigue siendo incierto, si bien esperaba recuperarse por completo, si alguna vez regresara al ring del boxeo sigue siendo una incógnita. ¿Y ustedes qué opinan? Está difícil. No, hombre, yo no regresaría, o sea, ¿para qué regresa uno? O sea, daría gracias a Dios por estar vivo por un día más y me pondría a disfrutar con mi familia cada día. Me hace reflexionar, esto me hace reflexionar mucho. Y debería de hacerte reflexionar también a ti, y a todos los que nos ven. Somos 60 en el chat, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Veo como entran romanescos y se van romanescos. 75, entraron más romanescos, gracias. Estamos platicando de Julio César Chávez, no es clickbait, sí regresa contra Floyd Mayweather en una pelea de exhibición y también regresa con un reality show llamado Los Chávez que la van a pasar a través de Disney+. ¿La voy a ver? Sí, la voy a disfrutar, tal vez. ¿Haré un video de eso? Claro que sí, definitivamente. Aquí está. Vamos a platicar un poco acerca de lo de Chávez contra Mayweather. Julio César Chávez hace 2 días sacó en su cuenta de Instagram, fue él, sí, nadie está haciendo chisme. Julio César Chávez en su cuenta de Instagram publicó "Ya hay tiro" y puso una imagen donde está con Mayweather y dice 16 de septiembre. Entonces, pues es más que obvio, ¿no? Y ya muchos medios oficiales ya han sacado esta noticia, yo estoy seguro que ya lo han visto por otros lados. Les voy a leer aquí el reportaje del AM, es un medio nacional que tenemos aquí, es un medio oficial. Aquí les va. Julio César Chávez presume que hay tiro con Floyd Mayweather y un reality show en Disney+. En su cuenta de Instagram, Julio César Chávez mostró que hay tiro con el estadounidense Floyd Mayweather y también presentó un adelanto de su reality show que se verá en Disney+.
Las Vegas, Nevada. Lo quiere todo el campeón mediante sus redes sociales, ya otra vez el mismo encabezado. Con una publicación, Chávez apuntó que estará con Floyd Mayweather el próximo 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada. ¿En dónde más? No podría ser en otro lado. 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada, Julio César Chávez contra Floyd Mayweather. ¿Quién gana? Somos 55 aquí en el chat. ¿A quién le van? ¿A Julio César Chávez o a Floyd Mayweather? Los leo a todos. Vamos a ver. ¿Qué opinan del Turquís? FN Sports dice, ¿qué opinan del Turquí? ¿Creen que dure tiempo en el negocio del boxeo? Ahí, mira, lo que Dios diga. Te voy a decir por qué. Porque el Turquí, según él lo ha dicho, él padece de una enfermedad, ¿sí? Y al parecer es una enfermedad grave porque él quiere ver los mejores tiros antes de que pues, cuelgue los tenis, según lo que ha dicho el mismo Turquís. Entonces, pues no sé, él quiere y él tiene el poder adquisitivo, tiene el dinero para estar ahí por 100 años, ahí puede estar por 100 años el Turquís, pero ya lo que Dios diga, sabes que está malito el Turquís según lo que él ha dicho en sus redes sociales. Y es por eso su urgencia. Por eso, si se fijan, el Turquís en sus Riyadh Seasons está sacando peleas y peleas y peleas bien rápido, como si no hubiera un mañana, porque quizás no lo haya. Entonces eso se le aplaude mucho al Turquís. Está haciendo algo bueno con su vida, él tiene ese objetivo y realmente le apasiona el deporte. Realmente sus intenciones son buenas, a eso me refiero, FN Sport. Las intenciones del Turquís son buenas, porque ya millonario ya es, tiene todo el dinero del mundo, es de las familias reales de Arabia Saudita. Es prácticamente un jeque, un magnate, no le hace falta el dinero. El Turquís lo hace porque quiere este deporte y quiere ver los mejores tiros. ¿Y quién no? Tú sabes que los boxeadores son gladiadores, son superdotados, son máquinas perfectas. ¿Quién no va a querer ver a lo mejor de lo mejor? Y aquí sigue el artículo. Como profesional, 16 de septiembre, para los que acaban de llegar ahorita, somos 80 personas en el chat. Sí, Julio César Chávez va a pelear contra Floyd Mayweather, no es clickbait. Va a ser el 16 de septiembre una pelea de exhibición. Como profesional, Julio César Chávez tuvo 115 peleas, ganó 107, 86 por nocaut, perdió 6 y empató 2. Su último enfrentamiento fue en septiembre del 2005 ante Groovy Riley y perdió. Ya dijimos en videos pasados que Chávez, pues al final de su carrera, tuvo que pelear más de 30 veces para pagarle al SAT, para pagarle al fisco. Dice mi Richie, dice, yo pienso que Mayweather le va a correr a Chávez. No creo que le entre al intercambio. El César tiene que sacar toda su experiencia y lo va a hacer excelente. Vamos a ganar. Chávez, 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 Chávez. Sí, a huevo. Digo, puse Chávez contra Macho Camacho. ¿Quién ha visto esa joya de pelea? Julio César Chávez contra Macho Camacho. Me he estado reventando todo México contra Puerto Rico, por lo de Berlanga contra Canelo, y hicimos un especial de las mejores peleas México contra Puerto Rico. Por ahí nos faltaron quizás 3 o 4, ustedes lo van a juzgar. Pero entre esas Chávez contra el Macho Camacho, qué tirazo, Nadie puede dudar, nadie puede poner en tela de juicio la hombría del Macho Camacho. La hombría del Macho Camacho es incuestionable. Quien vio esa pelea, o sea, Chávez la ganó por decisión, pero quien vio esa pelea, el Macho Camacho, cómo aguantó paliza, aguantó duro. También pusimos en este especial Chávez contra Edwin El Chapo Rosario, otro clásico de México contra Puerto Rico. Dice FN Sports, Mayweather no le gusta perder ni en exhibición. Y Chávez ya está muy mayor, creo que ganará Floyd. Uy, esto es lo bueno porque va a despertar mucha polémica. Va a despertar mucha polémica Julio César Chávez contra Floyd Mayweather. Una batalla, ¿qué podemos decir? De generaciones, porque pues, obviamente no son del mismo pelo de año. Es una batalla intergeneracional. Cuando nosotros decíamos, nuestro boxeo es mejor que su boxeo, pues vamos a ver de cuál cuero salen más correas. La pegada es lo último que se pierde y el Chávez tiene un golpeo al cuerpo muy intenso y es de esos rivales que se le complican a Floyd Mayweather,
Al Philly Shell se le complica mucho ese estilo, el estilo de presión continuo que tienen los mexicanos, sobre todo con el golpeo al cuerpo. Golpean al cuerpo y a las costillas para quebrarlas y para que eventualmente tu rival no pueda respirar, tenga problemas de respiración y eventualmente termines quebrado. Ese es el estilo mexicano. El estilo mexicano es durísimo, durísimo. Es una pelea de exhibición y espero ver buenos movimientos. Yo espero ver buenos movimientos de Chávez. Yo espero ver un buen juego de cintura de Julio César Chávez, un cabeceo acá perrón. Y de Floyd Mayweather yo me espero ver el Philly Shell en su máximo esplendor. Si los dos hubieran estado en su prime, yo me iría con Julio César Chávez y en condiciones, ya como lo dijimos en el principio del video, en condiciones de nuestro mundo guajiro perfecto, Chávez de 23 años contra Mayweather de 23 años en un tiro en el mismo peso, ligero, súper ligero, como ustedes quieran. Yo creo que sí gana Julio César Chávez en su prime, por lo mismo que les estoy diciendo, le reventaría las costillas a Floyd Mayweather. Mucho Pernell Whitaker apenas sacó empate. ¿Crees que con Floyd sea diferente? Es que también ahí a Chávez ya estaba en otros pasos, ya no se entrenaba tanto. ¿Sí me explico? Sí saben, sí me entienden por dónde voy, ¿verdad? Se empezó a confiar, se empezó a civilizar, le empezó a gustar la maña, los malos amigos, las malas compañías. Empezó a dejar de entrenar, le empezó a valer madre y pues ahí se le vio en su box, se le vio en su pelea. Estamos hablando de las mejores condiciones. Y sí, son excelente comentario, King Ceballos. Bienvenido, King Ceballos. ¿De dónde nos ves? Saludos, suscríbete al canal. Suscríbanse, somos 78 personas. Suscríbanse al canal, es completamente gratis. Y me está gustando esto de las transmisiones. Dijimos que íbamos a hacer una el miércoles. Sí la haremos, todavía no la he programado por cuestiones aquí de logística. Pero en cuanto terminemos este video en la tarde me voy a dar la tarea, si Dios, de programar el próximo en vivo para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Vamos a ver cuántos de ustedes nos siguen, nos pueden seguir otra vez el miércoles. Y cada vez hacemos más banda y más banda, vamos a traer buenas noticias. Creemos que esta manera de hacer en vivos es mucho más práctica. Porque la verdad a mí me quita mucho trabajo de estar editando y limpiando la computadora de videos y luego me quita de mucho trabajo, la verdad. Y para tanto, no podemos hacer un video de 9 minutos con una noticia que puedes dar en un en vivo, acá platicando y cotorreando. Lo vital, ya lo dijimos, ¿no? De este video, lo fundamental que es que Julio César Chávez va a pelear en exhibición contra Floyd Mayweather el 16 de septiembre, que Venado López tuvo una pequeña hemorragia y que iba saliendo poco a poco, que la Comisión de Nevada lo suspendió médicamente por cuestiones de salud. Eso es lo fundamental. Y lo demás enriquecemos aquí con una buena plática. Así que vénganse a la buena onda, somos 54 personas los que nos ven, vénganse aquí a la buena onda, compartan sus comentarios con nosotros. Sí, exactamente, Mayweather pelea el 24 de agosto, claro que sí, de hecho ahí va, voy a continuar leyendo. Sí, King Ceballos, qué bueno que haces esa afirmación, ahí te va, ¿eh? En los últimos años, Chávez ha tenido, es el artículo de la AM, en los últimos años Chávez ha tenido diversas peleas de exhibición, destacando contra Jorge el Travieso Arce hace 4 años, Mayweather, a lo que tú decías, King Ceballos, Mayweather tendrá una pelea de exhibición contra John Gotti III en la Arena de Ciudad de México, aquí en México, este sábado 24 de agosto a las 10 de la noche. Y ya andando aquí en México se va a dar la de Julio César Chávez. Sí, yo creo que es altamente probable. Y Chávez es buen negociador, ¿eh? FN Sports, vean la pelea Mayweather-Castillo. Chávez era una versión superior, sí, superior a Castillo, y Castillo le dio infierno a Mayweather. Sí, totalmente de acuerdo, FN. Softstar Rock 10, saludos Softstar Rock 10, el padre o el hijo o el papá del boxeo moderno, Julio César Chávez. Sí, va a pelear Julio César Chávez contra Floyd Mayweather el 16 de septiembre y Floyd Mayweather va a pelear contra John Gotti III en la Arena Ciudad de México, sábado 24 de agosto, 10 de la noche. Somos 104 personas aquí en el chat. Bienvenidos, gracias por llegar. ¿Desde dónde nos ven? Nosotros somos de León.
Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. ¿Desde dónde nos están viendo las 88 personas divinas que están con nosotros? Porque se va y llegan. Y más romanescos, 88 romanescos. ¿De dónde nos ven, romanescos? Romanescos, bienvenidos romanescos. Compartan el video, romanescos. Y si aún no han visto el video de el Agapito Sánchez, chéquenselo, está chido, nos quedó chido. En la descripción y al final de este video voy a poner el video de Agapito. Y el video que sigue, yo creo que sale pues el viernes vamos a hacer en vivo, ¿verdad? Es lo que les digo, ahorita con esta nueva manera de trabajar, sí como que tengo, no sé. Estaba acostumbrado a sacar noticias todos los días, pero me di cuenta, lo platiqué con mi hermano, llegamos a la conclusión de que no es nada práctico. Martín Vélez, ya llegó Martín Vélez. Saludos Martín Vélez, ¿cómo estás? De Guadalajara, saludos a nuestros hermanos de Guadalajara, Jalisco. Saludos Martín. Está en la chamba, que no te vean ahí con o actívale los subtítulos, que siempre hay manera, no te creas, no, que no te cause trabajo, Martín. Ya después te echas la repetición a toda madre ahí en tu casa. Chávez le va a robar la audiencia a la próxima pelea del Canelo. King Ceballos, ya hay mucha gente, ya hay nuevos romanescos. La banda del 58 ya está creciendo, porque esta es la banda del 58, todos ustedes. Y los romanescos ya son muchos, puro romanesco aquí. Tenemos un ejército de romanescos, carnal. ¡Wow! Bendito Dios. Y lo que les decía, Chávez tendrá su reality show. Cuidado, la casa de los famosos, dice la M. Julio César Chávez mostró que habrá una producción de Star que mostrará el día a día de su vida, en donde mostrará a su familia. Julio César Chávez subió un adelanto en su cuenta de Instagram de su próximo programa, Los Chávez, que muy pronto se podrá ver en Disney+. Yo sí me lo he hecho, me lo he hecho. Se ve que va a estar chido, va a estar bueno. Acá, jocoso, picarón. En el adelanto se puede ver a Miriam Escobar, a la esposa de Chávez, y también se ve su hija Nicole. Y todavía no hay fecha de estreno para la serie de Chávez, solamente la está anunciando. Lo que ya hay fecha es la pelea de exhibición contra Floyd Mayweather este 14 de septiembre. No es clickbait, ni es broma, les dejé la noticia aquí como con un link fijo, el 16 de septiembre, pelea Floyd Mayweather contra Julio César Chávez. Gracias, gracias a todos, qué buena onda, Se siente muy bien, gracias por arroparnos, gracias, en serio. Y pues como ven, eso es todo lo que les quería comentar por el día de hoy. Hay tiro, Floyd Mayweather contra Julio César Chávez. Les decía, Martín, que en condiciones óptimas, acá en un mundo guajiro, en un peso ligero, súper ligero, Chávez a los 23, Mayweather a los 23, yo creo que gana Julio César Chávez por el choque de estilos. Tú sabes, ¿no, Martín? ¿Cómo se derrota el Philly Shell? ¿Cómo derrotas tú el estilo de... Bueno, si todavía está Martín, porque a lo mejor ya se regresó, pero si todavía estás ahí, si no tienes problemas ahí con el jefe, ¿cómo se derrotaría al Philly Shell? Escríbelo aquí en tu comentario o después, Martín, pero sí escríbelo en un comentario. ¿Cómo derrotarías el Philly Shell? ¿Cómo se derrota ese tipo de boxeo? ¿Cómo se le gana al Philly Shell? Porque Roberto Durán ya lo dijo. Yo recuerdo en una entrevista, Hermanos de Piedra, Durán dijo que en su tiempo había muchos Mayweathers, pues en el tiempo de Julio César Chávez. De hecho, Julio César Chávez le ganó al tío de Mayweather. ¿Sí sabían? Le decían ¿cómo le decían? La cobra, algo así, una serpiente. No me acuerdo, pero le ganó al tío a Roger Mayweather, la mamba, la mamba negra, la cobra no, estoy pensando en el de G.I. Joe, la mamba negra. Julio César Chávez se enfrentó a la mamba negra, al tío de Floyd Mayweather, y le puso una santa madrina, Por eso, pues si le ganó al tío, claro que le va a ganar. Su estilo es intergeneracional, son como las artes marciales, se van enseñando el estilo de una generación a otra. No sé si sea lo mismo, King Ceballos. Te digo, es que no soy un experto, soy un fan, nada más. Saludos, RM Facho, ¿cómo está? Saludos.
Ahí está Martín, el jab, con el jab dice que con ese se derrota al Philly Shell, el jab, jabeando, se abre cualquier guardia, con el jab. Dice Martín que con el jab es capaz de abrir cualquier guardia. Me imagino un jab bien dado, ¿verdad, Martín? No marcado, sino de ese fuerte y firme, ¿verdad? Y empujando y yendo hacia el frente, me imagino, ese tipo de jab. Pues ahí está, lo tiene Martín Vélez, sí es boxeador, él sí es peleador, él sí sabe. Y dice Martín que el jab y Julio César Chávez lo maneja lo manejan de una manera magistral. Y aparte, ¿no? Esos golpes que tiene, esos ganchos que tira al cuerpo, tantas personas destrozó Julio César Chávez al cuerpo, al tío de Mayweather, a la Mamba Negra, a Roger Mayweather, hombre. Si no han visto ese pleito, véanlo, está chido. Quizás después haga el especial, aprovechando el hit, aprovechando que todo el mundo está hablando ahorita de Chávez y Mayweather el 16 de septiembre, quizás hagamos un video, ¿no? Si quieren que hagamos un video de Julio César Chávez contra Roger Mayweather, háganoslo saber, por favor, escríbanos un comentario aquí en la cajita de comentarios o aquí en el chat. Y gracias, Martín, gracias por apoyarnos con este conocimiento. Conocimiento siempre vale oro. Gracias, Martín. Dice el King Ceballos, Chávez también venció a Lonnie Smith, otro buen boxeador estilista. No lo conozco, no conozco a Lonnie Smith, King Ceballos. Voy a checar ese pleito. Si dices que está chido y era buen estilista, me lo checo. Y fíjate que Chávez también tenía una técnica bien chula, ¿no? La cintura de Chávez, el cabeceo de Chávez. Yo a poco se los he visto, ¿eh? Muy, muy técnico Chávez y muy, muy fuerte, tremendo. Creo que tenía una efectividad noqueadora del 77-80%. Somos 112 personas en el chat. Saludos, saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. ¿Desde dónde nos ve usted? ¿Desde dónde nos ven? Chávez llaveando puede conectar. Oper, volado, ganchos, lo que tires. Gracias, Martín. Gracias. El Joshua Rivera. Saludos, Joshua. Sí, tenemos emojis chidos. También tenemos contenido exclusivo, Joshua. Hay videos exclusivos para los miembros. Hay unos de Sal Sánchez, hay especiales. También hacemos en vivos exclusivos. Hay muchos beneficios para los miembros de nuestro canal. También les respondemos el comentario de una manera más rápida porque, como puedes ver, YouTube te pone como un distintivo, un color, y así nos damos cuenta de los comentarios y resalta los comentarios y los respondemos casi al instante. Les digo que casi al instante porque yo sí traigo el celular todo el tiempo conmigo, porque todo el tiempo mi comunidad, ustedes están conmigo, en mi corazón y en mi pantalón, aquí en la bolsa. Traigo el celular, checo sus comentarios, los leo, les doy corazón y si hay tiempo, si hay chances, si no estoy manejando o algo, los contesto, porque es muy importante para nosotros responderles a todos y a cada uno de ustedes. Martín Vélez, la condición física, buena base. ¿Y quién estará ahorita en mejor condición? ¿Chávez o Mayweather? Los dos entrenan, todavía entrenan, Martín? El Chávez se le ha visto, bueno, no sé, pero por lo que él nos enseña en sus redes sociales, entrena a diario. Y Mayweather, pues ni se diga, ¿no? Desde las 5 de la mañana está en Mayweather corriendo y echando sus ejercicios. Eso sí va a ser un duelo de exhibición muy, muy bueno. Y vamos a estar muy atentos de Floyd Mayweather contra Julio César Chávez. Es el 16 de septiembre. 16 de septiembre, Floyd Mayweather contra Julio César Chávez es un hecho, no es clickbait. Y Floyd Mayweather, aprovechando que está aquí en México, en su gira va a pelear también el sábado 24 de agosto contra John Gotti III en la Arena Ciudad de México. Este sábado 24 de agosto, 10 de la noche, Floyd Mayweather contra John Gotti III en la Arena Ciudad de México. Apúntenle ahí, son fechas muy importantes, sábado 24 de agosto y 16 de septiembre. Chávez contra Mayweather, son peleas de exhibición, pero pues obviamente, o sea, si sabes de boxeo, sabes que esto es oro, es oro. No lo vamos a volver a ver. Los artículos, tanto de Chávez como del Venado, se los dejé aquí en la descripción, en este chat, para que lo vean, para que lo analicen después de este en vivo. El Mayweather tiene condición chingona. Sí, así es, Martín. Martín, Torá, mi Richie,
Joshua, todos los romanescos, somos 110 romanescos, les agradecemos mucho. ¿Cómo están? ¿Ya quedó todo claro en este en vivo, romanescos? Chávez contra Mayweather, 16 de septiembre. Venado López está suspendido médicamente por la comisión médica. Aquí los tenemos. Comisión Atlética. La Comisión Atlética de Nuevo México ha suspendido médicamente al excampeón de 30 años por el derrame, por la hemorragia cerebral que tuvo. Ligera, pero sí la tuvo, y estas cosas son muy, muy peligrosas. Le deseamos una pronta recuperación al Venado López, que se recupere y que le eche ganas. Lo importante es que está vivo. Si necesita hacer alguna fisioterapia, alguna rehabilitación, no importa, y va saliendo poco a poco. Yo sé que va a salir porque es mexicano, los mexicanos somos así, o sea, nos pueden pasar muchas cosas, pero no nos van a ver derrumbados jamás. Nosotros no pensamos como gente derrotada. No, los mexicanos siempre peleamos, siempre le echamos para adelante, nunca nos dejamos, aunque esté todo negro, aunque esté todo gacho, así somos. Así nos ha enseñado nuestra herencia a vivir, nuestros padres, toda nuestra historia. Nuestra historia es de gente peleadora. Pues ¿por qué creen que somos potencia en el box? Porque somos así. Estoy seguro que el Venado López, como buen mexicano, se va a levantar y va a continuar con su vida, y esta vez va a ser mucho más sabio y va a poder disfrutar más de las bendiciones que Dios nos da. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente en vivo, que va a ser el miércoles a las 10, con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Buena vibra para el venado. Lo que no te mata te hace más fuerte. Saludos, Martín. Gracias a mi familia, gracias a mi Richie, gracias a mi madre. 124 personas, ya me estaba despidiendo. ¿Cómo ven? 124 personas. Estoy viendo cómo siguen y siguen creciendo. Gracias por su aceptación, gracias por su apoyo. A los que acaban de llegar, solamente para que no estén aquí de así, que lleguen y que ya me voy, hombre, qué grosero, no. Acaba de llegar más gente. Miren, el 16 de septiembre Chávez va a pelear contra Mayweather, va a ser una exhibición. 16 de septiembre Mayweather va a dar una gira aquí en México. 24 de agosto a las 10 de la noche va contra John Gotti III, y el 16 de septiembre va contra Chávez. Muchísimas gracias por su atención, y ahora sí, nos vemos. Vean el video de Agapito, el de Agapito Sánchez, está bueno, se los recomiendo. Nos vemos en la siguiente, con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.